Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Castro de TV Latina MX. El día de hoy tenemos el placer de estar con mi amigo Noé y Nayeli comentando acerca de los temas de aseguramiento, los programas que la Zagarpa ha implementado este 2017 para fortalecer y apoyar al campesino mexicano. Noé, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nayeli, buenos días. Buenos días a todos. ¿Podrían platicarnos por qué se dice que México está siendo pionero y ejemplo a nivel internacional en este tema de aseguramiento? Ok, gracias. A partir del 2005, la Zagarpa ha estado implementando un enfoque preventivo para la atención a los desastres naturales, para que los productores tengan una rápida reincorporación a sus actividades productivas una vez que suceda un desastre. Y en esto el gobierno federal participa activamente para que en conjunto con los gobiernos estatales se puedan contratar esquemas que protejan las actividades agrícolas, pecuarias, de productores de bajos ingresos que no tienen la posibilidad de contratar seguros. Estos esquemas territoriales que han tenido un crecimiento muy grande, en el caso de México de 2.5 millones de hectáreas que estaban aseguradas, hemos podido alcanzar metas superiores a los 10 millones de hectáreas, y este crecimiento en cuanto a la protección de las actividades productivas de productores sin acceso al seguro es lo que nos distingue a nivel internacional como un país que precisamente está trabajando en estos esquemas de protección y que no se tiene un referente, sino que nosotros somos los que estamos dando el ejemplo para otros países, tanto en América Latina como en Europa, para que ellos también puedan replicar este esquema de apoyo a sus productores. Ok, perfecto. ¿Podrían platicarnos un poquito de lo que es el aseguramiento catastrófico? Okay. El componente atención a siniestros agropecuarios tiene dos importantes grupos a los que van dirigidas sus actividades, sus acciones. Uno es a productores de bajos ingresos que no tienen la posibilidad de contratar un seguro catastrófico, un seguro para sus actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o acuícolas. Y otro es la vertiente que trabajamos directamente con los productores que tienen posibilidad de adquirir estas protecciones, estos seguros, si cuentan con algún apoyo público, ¿no? En el caso de los productores que no tienen posibilidad de adquirirlo, el gobierno federal trabaja con los gobiernos de los estados para asegurar superficies, unidades animal, embarcaciones o unidades de acuacultura, donde los productores no aportan absolutamente ningún recurso, pero al momento de ocurrir alguna catástrofe en las regiones y sectores asegurados, las empresas aseguradoras pagan las indemnizaciones a los estados y los estados las entregan a los productores afectados. Esto nos permite tener una respuesta mucho más rápida a los productores y una respuesta también justa, ¿no? para los estados, para los productores, porque llega el dinero rápidamente para que ellos puedan reincorporarse en el ciclo o posteriormente en el nuevo ciclo, pero con la certeza de que llega. En caso de que no tengamos la posibilidad de operar un esquema preventivo, que sería a través de los seguros catastróficos, si sucede algún desastre que afecte sectores o regiones no aseguradas, existe el apoyo directo. Este apoyo directo se opera a través de una declaratoria que se publica en Diario Oficial para determinados municipios que se encuentran afectados y donde el gobierno estatal igualmente hace una evaluación de daños en campo y junto con recursos federales se apoyan a los productores. Esta vertiente es mínimo, lo que a lo largo de los años hemos trabajado ha venido en una reducción muy importante, porque los esquemas preventivos nos permiten una atención mucho más rápida para los productores y también sin que los productores aporten absolutamente ningún recurso. Este sería el seguro catastrófico. Actualmente hemos logrado una meta de prácticamente 10 millones de hectáreas, 9.8 millones, 9.9. Y en unidades animal tenemos también aseguradas 4.5 millones de unidades animal al 2016. Y todas estas, tanto la vertiente agrícola como la
como la pecuaria se complementan con los esquemas que trabajamos directamente con los productores para lograr metas superiores de 10.4 millones de hectáreas o incluso una cobertura al padrón ganadero nacional en su totalidad, ¿no? Para problemas de suplemento alimenticio, para muerte o daños en infraestructura productiva. El deducible, ¿el campesino paga algún tipo de deducible? No, no se para ningún deducible. En el caso del seguro catastrófico, únicamente es la aportación de la parte federal, de la parte estatal para la adquisición del seguro, y al productor le llega el monto que está considerado en reglas de operación. En el caso de los cultivos anuales de temporal, 1.500, en el caso de los cultivos anuales de riego, 2.500, los frutales o perennes también 2.500, y en el caso del ganado por falta de suplemento alimenticio, si no tienen, en este caso, problemas de alimentación vía agostadero, tienen 600 pesos por unidad animal con un máximo de 60 unidades animal por productor. En el esquema catastrófico, donde los productores no aportan nada y únicamente va el gobierno federal y estatal a apoyar a los productores una vez que suceda un desastre natural. En el esquema directo con productores, que le explicará mi compañero Noé, aquí la aseguradora ya no hace el apoyo vía los gobiernos estatales, sino que el productor está asegurado directamente con el fondo de aseguramiento o empresa aseguradora y recibirá la indemnización directamente de ellos. Ok, sabemos que hay regiones que son reincidentes en catástrofes, por ejemplo, sequía en el norte, inundaciones en Tabasco. ¿Esto ya está considerado? ¿Ya los productores que están en el registro único ahora nuevo de ustedes, ya está considerado, incluso los que no están registrados, están amparados por algún tipo de seguro regional, no individual? Ante la reincidencia de catástrofes, si una zona es frecuentemente afectada por sequías, por heladas, inundaciones, el seguro ofrece un esquema de protección en el que los gobiernos estatales y la federación absorberán el costo de la prima y se da el apoyo a los productores cuando suceda un desastre que cause daños totales, ¿no? Efectivamente. En cuanto a lo que corresponde al padrón único, aquí el trato hacia productores que se encuentren afectados por un desastre, sí se van a incorporar a los productores, pero ese es un trabajo que haremos los gobiernos estatales y la federación para poderlo manejar. No va a obstaculizar el hecho de que los productores puedan recibir la indemnización, ¿no? Ahí es un punto bastante importante. En el caso de los apoyos directos, de la misma forma, es un recurso que tiene prioridad precisamente porque un fenómeno sucede de manera súbita y se tiene que atender a la población. Y lo importante aquí es que las solicitudes no las hacen los productores, todo el esquema se trabaja con los gobiernos estatales. Entonces aquí el tema del padrón único no tiene el mismo trabajo que con los otros componentes donde se recibe solicitud de productor en específico y donde tienen que estar primeramente registrados en el padrón para poder solicitar el apoyo. En este caso, los solicitantes son los gobiernos estatales, se están asegurando superficies y unidades animal que no están etiquetados productor por productor y que nos permite a nosotros manejar porcentajes de primas más bajos, a que si fuera productor en lo individual. Ok, hemos notado que el campesino muchas veces tiene temor de su actividad agropecuaria, pero yo creo que esta información respecto a las catástrofes le va a quitar un poco ese temor, ¿no? Va a poder dormir más tranquilo sabiendo que sus bienes, sus cosechas, sus animales están protegidos. Es un logro de Zagarpa a nivel mundial, ha cuadruplicado la cobertura de las regiones, ¿es correcto?
Es correcto, a nivel nacional correcto, a nivel nacional lo que se tenía asegurado que era un promedio de 2.5 millones de hectáreas previo a la operación del componente, a lo que ahora hemos logrado un aseguramiento superior a las 10 millones de hectáreas. Perfecto, es grato tener buenas noticias de cobertura. ¿Podrías platicarnos un poco de lo que es la cobertura comercial? Sí, bueno, ¿quién más quisiera dar una referencia? Anteriormente, hasta el año 2002, 2001, el sector agropecuario se atendía de manera reactiva, es decir, ocurría un desastre y hasta entonces se hacía evaluación de las consecuencias y se buscaban recursos para poder atender estas catástrofes. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que no alcanzaban los recursos o no había capacidad de respuesta para atender a sus productores, y a veces el recurso, cuando llegaba al productor, tardaba semanas o hasta meses. A partir del año 2003 es que el gobierno federal ya pasó a aplicar una política reactiva a una política preventiva, cuando empezó a implementar el aseguramiento en el sector agropecuario. Y pues se empezó a coordinarse con el siguiente nivel gubernamental, que son los gobiernos de los estados, para desarrollar el seguro agropecuario catastrófico, que empezamos con un estado en aquel entonces, como que había que picar piedra para ir convenciendo de las ventajas de implementar ese tipo de instrumentos de política pública. Y actualmente pues ya los 32 estados participan, porque ya hubo un convencimiento y una participación para entrarle al seguro catastrófico. Sin embargo, a partir del año 2012, igual el gobierno federal hemos empezado a considerar que teníamos que dar el siguiente paso, ya trabajar directamente con los productores. Entonces nos abocamos a buscar a las formas de organización de los productores, y en este caso, aprovechando el desarrollo por ejemplo, de los fondos de aseguramiento, es que se empezó a trabajar de manera coordinada con estas formas de organización para empezar a operar el seguro con productores, que también se le conoce como seguro comercial, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues a su vez, dentro de lo que es el sector agropecuario acuícola, pues vimos que el sector más organizado en ese sentido es el sector ganadero, el sector pecuario. Entonces empezamos a trabajar con la Confederación, con su fondo de aseguramiento, y es que a partir del año 2012 se empezó a trabajar asegurando a los productores de sus principales activos productivos, que es su ganado, el forraje, su infraestructura productiva, sus equipos. Y ya el año pasado se alcanzó por primera vez el nivel histórico de asegurar a todos los productores del campo mexicano ganaderos, con la única condición que estén inscritos en el Padrón Ganadero Nacional. Esto se logró, insisto, gracias a la participación de los propios productores y de sus formas de organización. Y en el sector agrícola pues también hemos ido avanzando, también trabajando con los fondos de aseguramiento, y pues ahí ya al menos este año se alcanzó un récord de asegurar más de 300,000 hectáreas agrícolas, ¿no? Entonces hemos ido avanzando en la implementación con el seguro con los productores. Hemos estado haciendo constantemente talleres de difusión, capacitación en los estados para ir incorporando al mayor número de productores a este esquema. El año pasado estuvimos trabajando nada más con 23 estados, los estados prioritarios del centro, sur y sureste del país. Este año también por primera vez ya se ha ampliado a los 32 estados del país, a todos los municipios, para trabajar este esquema de aseguramiento también con los productores agrícolas. En el tema de sanidad, ¿hay algún seguro que cubra el caso de alguna epidemia aviar o de esa índole? No, el componente está previsto para atender desastres naturales, y esos desastres naturales están previstos en las reglas de operación. Estamos hablando de que en este caso los instrumentos están abocados sobre todo para atender, para prevenir los desastres que regularmente le ocurren a un productor. Estamos hablando de sequías, heladas, inundaciones, ciclones, movimientos de ladera. Últimamente también se incorporaron fenómenos
geológicos, como es el caso de la erupción volcánica, ¿no? Que hemos ido detectando a lo largo del desarrollo de este programa, de este componente. Pero en el caso de enfermedades de sanidad, en eso todavía no nos hemos involucrado. Desde luego, en el caso del sector, por ejemplo, en el caso del sector agrícola, allí específicamente nosotros estamos trabajando con los fondos, con las aseguradoras, y nosotros lo que le estamos solicitando es de que la cobertura consideren los desastres naturales. Si por el mismo costo, el mismo precio, los aseguradores involucran algún tipo de riesgo, por ejemplo, sanitario, bueno, pues ya será una cuestión de los propios aseguradores que así lo determinen, pero el componente de nosotros está enfocado más que nada a la prevención de desastres naturales. En el tema pesquero, ¿las embarcaciones también tienen algún tipo de protección de aseguramiento? Con el seguro catastrófico que maneja la Zagarpa con los estados, sí. En el 2016 fue el primer año en el que iniciamos con ese esquema de aseguramiento, tanto para la parte pesquera como en la acuícola. En la pesquera logramos un aseguramiento de 2.800 embarcaciones en 2 estados, fue en Sonora y Michoacán. Y en este año seguimos con la propuesta abierta para los estados para que puedan ellos también asegurar las embarcaciones de productores de bajos ingresos. Y es también un concepto que apoyamos vía apoyos directos y que era hasta el momento el único apoyo que hemos logrado dar, ¿no? Se tiene una suma asegurada de 10,000 pesos por embarcación para embarcaciones menores de productores que no pueden acceder al seguro comercial. En la selección de las aseguradoras, ¿es una sola? ¿Lo decide el Estado? ¿Lo decide Zagarpa? ¿Qué sucede ahí? Definitivamente nosotros recibimos las propuestas por parte de los gobiernos estatales, que son los que hacen la selección de las aseguradoras. Hay ocasiones en las que no todas las aseguradoras operan en todas las entidades federativas y a veces sí tienen posibilidad de tener el seguro con varias empresas. Actualmente se está trabajando con 5 empresas aseguradoras que son las que han ofertado el producto a los gobiernos estatales en la parte agrícola, pecuaria y pesquera y acuícola también, que sería Agroacemex como empresa pública, sería Mafre, Proagro, General de Seguros, y inició en 2016 una nueva empresa que es Tlaloc Seguros, también colocó con algunos estados alguna superficie de aseguramiento, ¿no? Definitivamente las únicas empresas que pueden dar cobertura son aquellas que tengan el permiso por parte de la Secretaría de Hacienda, porque se tiene una normatividad muy específica para las empresas aseguradoras, donde se define en qué sectores pueden entrar y en dónde pueden entrar. Entonces, si las empresas tienen permiso para entrar en el sector, en un sector determinado, en este caso en el agrícola o pecuario, pesquero o acuícola, nosotros no tenemos ningún inconveniente para trabajar el seguro catastrófico, en tanto sea una empresa legalmente constituida y tengan el permiso para operar en estos sectores, ¿no? Y que obviamente sean presentadas por parte de los gobiernos estatales que harán la labor a nivel local de seleccionar a la empresa que les dé las mejores condiciones, servicio, cobertura y precio. En el caso que yo sea un productor, ¿cómo me puedo acercar con las aseguradoras o con el Estado o con ustedes? ¿Cómo es el proceso? Bien, en el sector agropecuario identificamos 2 tipos de aseguradoras. Lo que son las aseguradoras privadas, las que se comentaban hace rato, Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros, se le conoce como Proagro, Mafre, General de Seguros, Tlaloc, son las compañías aseguradoras privadas, pero también está el otro gran bloque que son los fondos de aseguramiento. Los fondos de aseguramiento son figuras que están integradas por los propios productores. Entonces, el productor agrícola, el productor pecuario, lo primero que tiene que hacer es, ¿qué quiero asegurar? Mi cultivo, si es el caso de productores, si es el caso de un ganadero, pues quiero asegurar mi ganado, mi forraje, la disponibilidad, o si es un apicultor, pues también quiero asegurar que haya disponibilidad de floración para la producción de miel.
tiene que acercarse a alguno de estas aseguradoras. Si pertenece a un fondo de aseguramiento, acercarse a su fondo de aseguramiento. Si no está ligado o agremiado a un fondo, pues puede acercarse a cualquiera de estas empresas aseguradoras privadas que comentaba. Ellos tienen que acercarse con los aseguradores y contratar una cobertura. En las reglas de operación están establecido que el porcentaje de participación puede variar en función de si está en un municipio de alta, muy alta marginación. Hay una serie de cultivos, son 29 cultivos que están previstos en las reglas de operación. Entonces, al acercarse el productor, él sabe, o el asegurador le va a decir, que solamente va a aportar una parte del costo de la prima. Y el asegurador va a hacer el trámite ante la Zagarpa para gestionar el subsidio correspondiente. Actualmente, aparte de la Zagarpa, hay un programa también con Hacienda que también otorga un subsidio complementario, pero ese trabajo lo tienen que hacer los aseguradores. El productor lo único que tiene que hacer es acercarse a su fondo de aseguramiento o a su empresa para tramitar la protección de sus bienes. Creo que es un éxito que los campesinos, al estar inscritos en el Padrón Único de Zagarpa, ya estén protegidos al 100%, sin que les cueste nada en la parte catastrófica. Es un logro de este gobierno, es algo que tenemos que remarcar. Televisión Latina se enfoca principalmente a resaltar los logros de los mexicanos. Las debilidades no nos ocupamos nosotros de ellas. ¿Algo más que deseen comentar? No, por la parte del seguro catastrófico, los productores pueden acercarse a los gobiernos estatales para saber si están asegurados en caso de que suceda algún desastre natural. Si no, pueden también acercarse a los gobiernos para que se solicite una declaratoria y se inicie el proceso de apoyos directos. Y sí es también una invitación a que se acerquen a la parte del seguro comercial. Es un monto muy bajo el que va a tener que pagar el productor y la indemnización que puede recibir es acorde a su paquete tecnológico. Eso es algo muy importante. No es un monto definido como en el catastrófico, como lo que se ocupa en el apoyo que gestiona la Federación con los estados. Aquí es conforme al paquete tecnológico en el que ellos hayan invertido y es una excelente opción para reincorporarse a sus actividades productivas. Nos damos cuenta la importancia de la información, ya que si un campesino vive un desastre y no está informado que hay un seguro que lo cubre, pues lógicamente se va a quedar sin la retribución. Es importante que estemos en comunicación. ¿Será posible que Televisión Latina siga teniendo contacto y vinculación de informativo con ustedes para nuestra plataforma? Sí, absolutamente. O con el ingeniero Víctor Zelaya del Toro, que es nuestro director general. Es una persona que también conoce perfectamente bien, que es precisamente la mente que ha elaborado todas las opciones que actualmente estamos trabajando y que es una persona muy interesada en generar trabajo con empresas, con gobiernos para mejorar obviamente la capacidad de los productores después de ocurrido algún desastre, ¿no? Es placentero estar con mexicanos que trabajan. Noé, ¿algo más que desees añadir? Pues más que nada hacer extensiva la invitación a todos los productores de México para que sepan, que conozcan que sí hay un programa que está atendiendo el aseguramiento en el sector agropecuario, que ellos por una pequeña aportación pueden asegurar sus bienes productivos. Aquí es lo único, y es muy sencillo, lo único que tienen que hacer, insisto, es acercarse a su fondo de aseguramiento, a una empresa aseguradora, tramitar su póliza, su constancia de aseguramiento, y ellos, los aseguradores, son los que se van a encargar de acercarse con nosotros, hacer toda la gestión para complementar su subsidio. Tratamos de que esto sea lo más fácil posible. La Secretaría, déjeme comentarle que tiene un sistema de operación y gestión electrónica donde todos los trámites que hacen tanto los gobiernos de los estados para el seguro catastrófico como los trámites que hagan las aseguradoras para la gestión del incentivo, lo hacen en línea, a través de esta plataforma electrónica, para que no tenga que hacerse físicamente, ir a algún CADER o alguna delegación o venir a la Ciudad de México. Esto se hace en línea a través de un sistema para hacerlo más ágil, más eficiente, ¿no? Entonces está disponible este sistema los 365 días del año.
y la intención es de que el productor, que ya sea que agrícola que esté sembrando en el ciclo otoño-invierno, en el primavera-verano, se acerque. Y para el caso del sector pecuario, bueno, pues ellos están condicionados al ambiente, a los cambios climáticos, pero entonces por eso es que todo el año está abierta la ventanilla para que puedan hacer la gestión de sus solicitudes. Muchas gracias por su atención. Esto es tvlatina.mx.